Gracias. He titulado a esta palabra que hoy quiero compartir con ustedes una sola palabra, la palabra regresa. Así que díganle ahí al que está a tu derecha y al que está a tu izquierda, dile, regresa. Y entonces viene la pregunta, pues ¿a dónde, verdad? Y pues entonces la respuesta más simple, regresa al lugar de donde saliste, regresa al lugar de donde vienes. Allá por el año de 1952, 1953, un hermano llamado Vicente Moreno Reyes ya había logrado tramitar su estancia legal en los Estados Unidos. Después de muchos años había dejado de ser ilegal en aquel país y fue impactado por la palabra de Dios. Eso genera un gozo, eso genera un deseo de que lo que Dios está haciendo en tu vida también pueda venir a la vida de tu familia, a la vida de aquellos que tú amas. Y entonces el hermano Vicente decidió regresar a México, específicamente a la ciudad de Guadalajara, ya que ahí vivían sus hermanas. Y como es la historia de muchos que deciden ir a los Estados Unidos, tenía muchos años de no verles, de no convivir con ellos, pero su anhelo de él era que la alegría, aquello que estaba embargando su corazón, también estuviera en la vida de sus hermanas, en la vida de su familia. Y pues cuando llega a la ciudad de Guadalajara, con esa alegría llega a sus hermanas y pues lo primero que hace es comenzarles a darles testimonio, comenzarles a platicar cómo Dios cambió su vida, cómo Dios cambió su historia y aún cómo Dios acomodó las circunstancias para que él pudiera legalizar su estancia en los Estados Unidos de América. Y sus hermanas, como si pareciera que se hubieran puesto de acuerdo, en esa primer plática que tuvieron con él, le dijeron estas palabras que quizás también te las han dicho a ti, y le dijeron, ya te lavaron el cerebro, ya te hiciste de los protestantes. En eso una de ellas se armó de mucho valor y le dijo a su hermano, desde hoy ya no eres nuestro hermano. Para nosotras, y señaló a sus otras hermanas, desde hoy estás muerto, no tienes familia, no tienes padres, ni tampoco eres bienvenido en esta casa. Sus otras hermanas rápidamente se pusieron de acuerdo con su hermana, que alzó la voz y asintieron con la cabeza diciendo, ya no eres nuestro hermano, a partir de hoy estás muerto para nosotros, no eres bienvenido en esta casa. Se armó de valor una de sus otras hermanas y le dijo, salte, no te queremos ver más aquí. Ve a buscar a ver dónde vas a vivir. Después de más de una decena de años de no haber estado en México, después de que su familia le dijo, no queremos nada contigo porque ya te hiciste aleluya, el hermano comenzó a vagar por la ciudad de Guadalajara. Y en ese momento pues le vino la idea, ve a la iglesia y comenzó a buscar una congregación cristiana que fuera pues la misma o muy similar a aquella donde él había conocido a Dios en los Estados Unidos. Dios guió sus pasos y llegó a una congregación ahí en Guadalajara. Y al saber algunos hermanos de la congregación su condición, pues algunos hermanos se pusieron de acuerdo y hicieron misericordia con él y pues le prestaron algún cuartito, algún lugar
donde pudiera vivir o donde pudiera cobijarse el frío durante los siguientes días. Y cuando el hermano ya estaba allí instalado en ese cuartito, comenzó a sentir tristeza por sus hermanas, por su familia. Quizás nuestro hermano Vicente tuvo una mini microdepresión. Y en ese momento se dio cuenta que la vida del ser humano aquí en la tierra es como la vida de un peregrino. Y entonces él reconoció que los hijos de Dios no tienen lugar de residencia y no tienen residencia aquí en la tierra. Y es ahí, en una de esas primeras noches, rechazado por su familia, le desearon la muerte a su familia porque decidió creerle a Dios. Comenzó a escribir una canción, un himno que hoy en día en algún ambiente se ha popularizado y se canta ya en ritmo de mariachi, en cumbia, en vallenato y demás. Y dice la primera estrofa de esa canción: soy peregrino aquí en este mundo triste, no tengo hogar donde morar, voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. En lugar de dejar entrar la depresión, en lugar de sentir odio para con sus hermanas, en lugar de dejarse morir por la angustia, reconoció su identidad y se dio cuenta que aunque no tenía un lugar propio donde vivir, que aun cuando lo habían despreciado, su verdadera ciudadanía, su verdadero lugar de residencia, no estaba aquí. Eso lo llevó a no enfocarse en lo material. Al paso de los años se convirtió en pastor de esa iglesia que lo recibió como forastero y bueno, hizo un ministerio muy grande ahí en la ciudad de Guadalajara. Porque él entendió que aunque su madre y su padre lo dejaran, iba a ser cobijado en las manos y en los brazos de Dios. Él comprendió que en lugar de afanarse por querer comprar una casa aquí en México donde vivir, al reconocer cuál era su verdadera ciudadanía, centró su vida en el propósito por el cual se vino de Estados Unidos a México. Mucha gente tarda años como él en lograr su ciudadanía norteamericana. Lo interesante de él que una vez que la tiene, no la usa para quedarse en Estados Unidos y tener un mejor salario, sino la usa para poder salir legalmente del país y venir a México a predicar. Y aquí viene la primera pregunta, que es con la que voy a terminar. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? El hermano Vicente decidió usar el don que Dios le dio en la predicación del evangelio. Los cristianos debemos de tener bien definido cuál es nuestro sentido de pertenencia. Mira cómo lo voy a decir hoy. ¿De quién soy? Otra manera sería, ¿de dónde soy? Hay un video por ahí en las redes de esos que de repente se atraviesan y sale una mujer muy rubia, de ojos verdes, y le hace: yo no sé cómo supieron de dónde soy. Y uno dice: bueno, es rubia, es de ojos verdes. Dice: ¿serán adivinos o qué? Y bueno, no digo de dónde es porque a lo mejor hay alguien de aquí que sea de ese lugar, ¿no?
Lo que quiero decir con ese ejemplo es que hay rasgos físicos, hay rasgos culturales que definen de dónde eres. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen la costumbre de empeñar? Ah, son de Guanajuato. ¿De dónde eres tú? ¿A quién perteneces? Menciono esto porque si el hermano Vicente hubiera dicho, son mis hermanas y soy de México, cae en depresión y quizás se suicida. Pero al entender dónde estaba su verdadera ciudadanía, Manuel, el problema familiar, los sentimientos no dominaron sus conductas. ¿Sí me escucharon? Y hoy quiero hablar a tu espíritu, quiero hablar a tu corazón. Porque yo sí les quiero preguntar hoy a ustedes, ¿de dónde son? Hay un hermano que cantaba hace tiempo, yo no soy de aquí, no me oyes hablar. Bueno, no te oigo hablar, pero sé cómo vives. Y entonces me estoy preguntando, ¿de dónde eres? A través de la muerte de Jesús en la cruz, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, yo tengo mi ciudadanía. Tú obtienes tu ciudadanía. En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 28, encontramos una narración allí donde alguien dice que tuvo que pagar mucho dinero por la ciudadanía romana. Hoy en día hay gente que tiene que pagar también mucho dinero por poder comprar. Es la diapositiva número 1, ahí los del staff, estoy acá. Estaba tratando de controlar mi desesperación, pero como que no son de aquí. Déjenme relajo. Ok. Le están diciendo a alguien cuánto pagaste por tu ciudadanía y esta persona dice, yo no pagué nada. ¿Por qué? Porque yo nací allí. ¿Me escuchaste? Mientras que los otros están diciendo, no tienes idea de cuánto dinero hemos pagado por tener esa ciudadanía. Y el apóstol Pablo, con gran satisfacción les dice, yo soy romano de nacimiento. Y entonces aquí la interrogante sigue siendo, los hijos de Dios debemos de saber cuál es nuestra ciudadanía. Y yo lo digo a los cuatro vientos, yo no soy mexicano, no soy de la Ciudad de México y no soy de Guanajuato. Por mi manera de hablar, de repente me sale una entonación medio rara y todos me han dicho que si soy de algún estado del norte del país. Pero nunca nadie le ha atinado a que nací en la Ciudad de México. Nunca en mi vida he empeñado nada, ni mi palabra. Entonces no soy de Guanajuato. ¿De dónde son ustedes? Hay gente que está acostumbrada a cargar navaja. Y cuando los ves con su navaja rápidamente dices, es de tal lugar. O es de tal región. Y entonces el apóstol Pablo lanza una primer premisa
Y vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice así: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A los gentiles de nacimiento. Creo yo que todos los que estamos aquí somos gentiles de nacimiento. Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Y el apóstol Pablo está declarando: ellos creen que la ciudadanía que tienen depende de una acción en su carne, de una acción en su cuerpo. Y entonces resalta él: recuerden que en ese entonces, cuando ustedes eran incircuncisos, ustedes estaban separados de Cristo. Entonces podemos leer así: ustedes, los gentiles de nacimiento, recuerden que ustedes estaban separados de Cristo. Y entonces comienza a explicar: excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Señala el lugar de hábitat de ellos. Hay una expresión: sin Dios y sin esperanza. Esa es una condición inicial cuando Dios toca la puerta de nuestro corazón. Y entonces el apóstol Pablo reafirma la idea: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Wow. Dios nos ha acercado, ¿cómo? Mediante la sangre de ¿quién? De Cristo. Entonces, nuestra ciudadanía celestial es instaurada en nuestra vida o es ganada gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. La sangre de Cristo derramada en la cruz es el precio de mi ciudadanía. No son billetes, no son monedas. Sin ese pago quedamos excluidos del reino de Dios. Sin ese pago somos ajenos a las promesas del pacto de Dios. Eso significa que no hay esperanza para nosotros en esta vida. Cuando alguien reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando alguien recibe la revelación de la cruz, en ese momento es adherido, es incorporado al reino de Dios. Aquí estoy hablando ya de la identidad de hijo. Cuando tú tomas la identidad de hijo, tienes derechos y aún a una autoridad conferida de ese lugar a quien tú perteneces. Si tú quieres y deseas gozar esas promesas que son ganadas a través del nuevo pacto, si quieres ser incluido como heredero junto a los patriarcas de todas las promesas de Dios, necesitas de reconocer cuál es tu ciudadanía. Y la ciudadanía, la cultura del reino a la cual perteneces, define tu conducta, define tu estilo de vida. Cuando uno entiende la bendición de ser hijo de Dios, la bendición de vivir como cristiano, créemelo, lo último que uno quiere es voltear
hacia atrás y darle la espalda a Jesús. Hay una sanidad completa. Y aquí se trata de entender el concepto al que me quiero referir cuando estoy diciendo hay una sanidad completa, hay una sanidad total. Yo no sé cuántos aquí, como el hermano Vicente que hablaba hace unos minutos más, han sido señalados, rechazados y han pasado por un proceso de crítica y de juicio por decidir cumplir con el llamamiento de Dios y su ministerio. Aunque no lo quieran creer, a veces esa crítica afecta los sentimientos de una persona de tal manera que esa persona queda atada a una angustia, a una tristeza por ese rechazo. Cuando tu mamá te dice, ya no tengo hijo. Cuando tu papá te dice, ya no tengo hijo, no hay herencia para ti. Cuando tu familia te deja de visitar. Quizás alguna mujer, Dios está tocando la puerta de su corazón. Y su esposo implícitamente ya le está diciendo, si te haces cristiana te olvidas de mí. Si te haces cristiana te olvidas de mí. Y podríamos hacer una lista grande de ejemplos. Pero si ignoras cuál es tu identidad, no vas a poder los privilegios de ser quien eres, no los vas a poder tomar, no los vas a conocer. Y si ustedes leen con detenimiento el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que muchas de las bendiciones que llegaron a la vida del apóstol Pablo fue por tener definida su identidad, por su ciudadanía. Su ciudadanía fue tan importante que él decidió dónde iba a ser juzgado y quién lo iba a juzgar. Fíjate nomás, el tener bien definido quién eres, aun cuando estaba preso, su identidad le dio libertad. ¿Y cuál es mi ciudadanía? Bueno, pues yo soy ciudadano del cielo. Yo soy ciudadano del cielo. Yo no soy mexicano, yo no soy de Guanajuato, yo no soy de Irapuato, yo soy del cielo. Y mi manera de pensar es la cultura del cielo, es la cultura del reino. Mi documento de identificación dice que yo soy algo que quien fui o quien fue comprado con la sangre de Jesucristo en la cruz. Amén. Dale ese aplauso a papá. Créemelo, que hay lugares donde enseñas tu documento de identificación y cambian el trato para contigo. Y esta cosa se pone interesante porque no solamente soy ciudadano del cielo, sino que además soy embajador. Por tal razón, mi documento de identificación tiene autoridad diplomática. En el mundo, muchos quieren cuando era niño yo decían una charola. Yo conocí gente que en sus carros ponían una plaquita ahí en el parabrisas. Decían ellos, aquí está la charola, para poderse pasar semáforos, para poderse estacionar donde quisieran. Y cuando llegaba el tránsito decían, ya lo charoleé. Cuando alguien tiene definida su identidad, tiene autoridad para charolear serpientes y escorpiones. Y mientras ellos están buscando cómo pasarse un semáforo, cómo estacionarse donde quiera y nadie les diga nada, un hijo de Dios que sabe que es embajador del reino, sabe que tiene la autoridad para que todo lo que confiese con su boca aquí en la tierra se ha hecho.
sea hecho. Pero tenemos un problema muy serio y vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Digan conmigo, la vida del hombre está determinada por ciclos, por épocas. El pecado que tiene la iglesia en el año 2022, que tiene a muchos pastores como a mí preocupados, no es un pecado nuevo, es algo que ya pasó. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 21 dice así: pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Me imagino ahí al apóstol Pablo: ¿cuántas veces casa de ministerio les estoy predique y predique lo mismo? Diciéndote que eres hijo de Dios y tú te me estás suicidando, aventándote de la ventana porque el diablo te está gobernando tus pensamientos y tu mente, diciéndote que no vales y que no sirves. ¿Se imaginan esa sensación? ¡Ay! ¿Cuándo van a entender? Me puedo imaginar al apóstol Pablo quebrantado. Hay muchos en casa de ministerios que con su conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué opinas, Uriel? ¿Fuerte, no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay muchos en casa de ministerios que con su conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz. Inciso A: van camino a la destrucción. Inciso B: su Dios son sus propios apetitos. Inciso C: se jactan de cosas vergonzosas. Inciso D: y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Sabían que ahí está profetizando Pablo el Facebook? ¿Sí sabían que ahí está hablando de Facebook? A ver, díganme dónde. Dice: se jactan de cosas . Súbelo. ¿Y qué tienen en la mano? ¿Qué están haciendo? Estás publicando tu pecado, hijo mío. No tienes vergüenza. Y luego cuando en la iglesia van y le dicen al pastor, bola de chismosos, pues, no me estás presumiendo dónde estás. No me estás presumiendo lo que estás haciendo. No me estás presumiendo lo que hay en tu cabeza. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque una hermana de la iglesia sube su foto así en el Facebook y el hermano de cámaras le pone: me encanta. ¿Qué me están diciendo los dos? Dilo. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué le encanta? ¿Y qué me quiere enseñar la otra? Que son enemigos de la cruz. Eso ya existía, Josué. No es nuevo. Es increíble que hay gente que le gusta presumir su pecado. Y cuando tú le preguntas, ¿qué piensas? ¿Qué quieres? Su mente está en lo terrenal. No, es que estoy trabajando, estoy estudiando porque cuando termine de estudiar voy a trabajar en tal empresa y voy a ser el director general y me voy a comprar mi casota, mi carrote y voy a viajar por todo el mundo. ¿Y tu vida espiritual? ¿Tu ciudadanía dónde la tienes? ¿Dónde? Claro, aquí en la tierra. Por eso tu enemistad con la cruz de Cristo.
Dice el apóstol Pablo, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¡Wow! Donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Cuando yo leo eso, hermano, yo me apasiono. ¿Se imaginan? Ya no voy a tener grasa sin necesidad de liposucción. Ya no. Voy a tener un cuerpo como el de Él. ¿Te imaginas? Dale ese aplauso a papá. El mismo poder que usa para establecer su gobierno en la tierra es el mismo poder que va a transformar mi cuerpo, mi vida. Pero yo tengo que tener definida mi ciudadanía y tengo que vivir de acuerdo a mi ciudadanía. Voy a hablarte un poquito de este ciclo, voy a hablarte un poquito del contexto histórico de este pasaje, porque te vas a dar cuenta que es la situación de la iglesia del siglo XXI. En la iglesia de Filipos se entiende que había una congregación cristiana. Había muchos cristianos que se congregaban el domingo, pero de lunes a sábado su vida era como la de cualquiera que no conoce a Dios. No eran parte de un grupo de amistad, porque en ese entonces ya existían los grupos de amistad. No eran parte de un grupo de amistad porque tenían que trabajar o porque tenían vida propia. No eran parte de un ministerio en la iglesia porque no querían compromiso con Dios. Solamente iban el domingo a la iglesia buscando la mano de Dios, un milagro, su bendición, su favor. Pero jamás buscaban el rostro de Dios. Buscaban el milagro, no al Señor de los milagros. Su estilo de vida era el ejemplo didáctico de alguien quien es enemigo de la cruz. Y la pregunta es, ¿quiénes eran esos pseudo cristianos? Cuando estaba en la preparatoria, yo tenía 18 años cumplidos. Y a los 18 años a muchos hombres todavía se nos ve la cara de niños. ¿Sí se han fijado en eso? 18 años todavía se te ve la cara de niño. Y llegaban a la prepa unos bigotonzotes, gordotes, grandototes. Eran los de la porra oficial. Y decían, aquí está mi credencial de estudiante. Y yo decía, pues ¿de dónde, no? Porque te comparabas con ellos. Y por mucho tiempo, tanto el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México tuvieron un testimonio afectado por causa de los pseudo estudiantes. ¿Sí o no? Salían ahí en primera plana en el periódico y en las noticias los estudiantes del Politécnico y veías unos bigotonzotes grandototes así. Esos no son estudiantes. Bueno, esto lo voy a decir así. Cuando la gente habla de casa de ministerio, ¿sabes de quién habla? No es de ti ni de mí, es de los pseudo casa de ministerios. Cuando dicen no vayas a esa iglesia porque en esa iglesia hay gente así y así y así, no están hablando de ti, de mí, están hablando de los pseudo casa de ministerio. Qué fuerte, ¿no?
Yo escuché gente decir, no metas a tu hijo al poli porque ahí son así y así. No somos así. Los que son así son los que están ahí, pero no son de ahí. Había varias corrientes filosóficas en Filipos. A quien le gusta estudiar filosofía y esa parte de historia general, se va a encontrar con que las corrientes filosóficas de Platón, de Sócrates, habían impregnado el mundo de entonces, y nació un movimiento que es un sincretismo bien fuerte marcado entre las filosofías de Platón y el cristianismo. Ese movimiento todavía está hoy. Esa religión es una de las religiones más antiguas que hasta el día de hoy existen. Aquí en Casa de Ministerios, hace muchos años, se congregó alguien que se bautizó en el nombre de Jesucristo y a la vuelta de unos meses profesaba esta religión de la que estoy hablando. Porque esa religión está aquí en Irapuato y es de las más viejas. ¿Cómo se llama esa religión? Se llama gnosticismo. Ocurrió que en la iglesia de Filipenses, muchos de los que se habían bautizado en el nombre de Jesucristo, o algunos de ellos, habían sido gnósticos antes. Entonces, cuando ellos se vuelven cristianos, queriendo mantener sus raíces, cuando yo era niño, vivía en una comunidad de San Luis Potosí, donde cuando los jóvenes llegaban a cierta edad, todos se iban, decían así, pa'l norte. Todos mis amigos de primaria, de segundo año de primaria y familiares cercanos de mi edad, todos ahorita están en Estados Unidos. Todos. Ni uno solo sigue en San Luis Potosí. Todos están en Estados Unidos porque esa es parte de la cultura. Lo interesante es que muchos son de San Luis Potosí, están en Estados Unidos y ya se llevaron a San Luis Potosí para Estados Unidos. Por eso, en una época anterior en Estados Unidos decían, hey, ¿eres de aquí o eres de allá? Y a mí me decían de niño, no sé si sea verdad, pero me decían que cuando tramitaban su ciudadanía los hacían pisar y escupir la bandera de México. No sé si sea cierto, Ustedes saben que hay muchos mitos, pero así decían. Y yo recuerdo que yo dije, no, yo no voy a pisar mi bandera. Chiquillos, no 7 años de edad. Pero bueno, eso nos decían, no sé si sea cierto, pero sí hay una verdad, que a los que quieren tomar la ciudadanía norteamericana, tienen que demostrar que son ciudadanos americanos, por lo menos conociendo los rasgos más importantes de su cultura. Y entonces, gente de San Luis Potosí ya no festeja el día de San Hipólito, ahora festejan Thanksgiving. Y cuando vienen a San Luis Potosí, ya no hacen día de San Hipólito, hacen Thanksgiving. Al principio yo no entendía eso, es decir, yo los criticaba, pero es cierto, si ya es norteamericano, ya no tiene por qué festejar el día de San Hipólito, tiene que festejar Día de Gracias, ¿sí o no? Porque ya son de allá, o andan celebrando el 12 de diciembre, por eso los quieren echar para México. ¿Sí sabías cuál es la razón por qué los quieren regresar a México? Porque quieren festejar el 12 de diciembre allá. Hermanos que me están viendo de Estados Unidos, ya no festejen el 12 de diciembre, por favor, para que les den papeles. Aunque no lo quieras creer, estoy hablando una verdad. Entonces, estos gnósticos querían intelectualizar a los cristianos, haciendo que el cristianismo se convirtiera en otra corriente filosófica. Y entonces tomaron un principio, y el primer principio fundamental de ellos era establecer dos realidades: el espíritu y la materia. Y ellos decían que el espíritu es totalmente bueno, mientras que la materia es totalmente mala.
Y como el mundo se creó a partir de materia defectuosa por el pecado, entonces el mal está en él. Así que si la materia es esencialmente mala, el cuerpo también lo es. Y hagas lo que hagas, siempre vas a ser malo. Entonces dicen los gnósticos cristianos: haz lo que se te pegue tu gana, ya de todos modos eres malo y seguirás siendo malo. Entonces los cristianos gnósticos enseñaban el pecado de la glotonería, el pecado del adulterio, el pecado de la homosexualidad, el pecado de las borracheras, y decían que nada de esto tenía importancia, porque al reino de los cielos no entraba a la carne, sino solo el espíritu. Porque todas las acciones negativas de tu carne se iban a convertir en polvo, en tierra. Por tal razón no tenían importancia. Y entonces los gnósticos cristianos decían: vive la vida desenfrenada, vive la vida desordenada, porque tu cuerpo nació malo y tu cuerpo va a morir malo y va a pagarlo convirtiéndose en polvo. Aunque no lo quieran creer, hoy en día hay iglesias cristianas que enseñan eso. Otro grupo de gnósticos tomaron otro principio filosófico de ellos y decían que una persona no podía llegar a ser completamente feliz, una persona no podía alcanzar la plenitud si primero no conocía en plenitud el pecado. Tenías que experimentar todo lo que la vida ofrece para poder llegar a ser pleno. Por tanto, estos cristianos enseñaban que un hijo de Dios tenía que sumergirse en las profundidades del pecado para después poder alcanzar la cima de la virtud. Dentro de la iglesia de Filipos había este tipo de cristianos. Los cristianos más conservadores decían que para ellos ya no había ley, porque el viejo pacto había quedado cubierto con la sangre de Cristo. Y decían que al estar bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, tenían licencia para pecar, porque tan grande es el pecado, más grande es la gracia de Dios. Entonces tergiversaron la doctrina de la gracia. Hoy en día, a esto que estoy hablando, los nuevos pastores le llaman el concepto de la hipergracia. Si te toca leer un libro o escuchar una predicación por alguien hablando de la hipergracia, está hablando de la situación de la iglesia en Filipo. No importa lo que hagas, ven al altar y pídele perdón a Dios. Dios te ama tanto que te acepta tal y como eres. Dios te ama tanto que perdona todo lo que hagas. Esto significa que podían pecar haciendo lo que quisieran sin preocuparse, porque estaban delante de un gran Dios que perdonaba todo. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipo, ahí en el capítulo 3, versículo 18, no sabemos a ciencia cierta a qué grupo de cristianos se refería, pero sí sabemos una verdad. Está hablando a todos aquellos que están usando argumentos intelectuales para justificar su pecado. Está hablando a aquellos cristianos confundidos
que no saben cuál es su ciudadanía. Entonces el contexto histórico de este pasaje se vuelve interesante y retador para ti, para mí. Y Pablo les recuerda y les dice: ¡hey! Su ciudadanía no es de esta tierra, su ciudadanía es del cielo. La iglesia en Filipos podía entender muy bien la comparación que el apóstol Pablo hace con la que les está hablando. ¿Por qué? Porque la ciudad de Filipo era una colonia romana. Entonces, cuando un varón nacía en Filipo, todos esperaban con ansia llegar al momento de presentar su servicio militar. Esto era aproximadamente a los 21 años. Porque cuando los varones hacían su servicio militar, la cartilla del servicio militar que les entregaban era su ciudadanía romana. ¿Y sabes lo que significaba tener ciudadanía romana en ese entonces? Más para una colonia como lo era Filipo. Fíjate, todos los que tenían la ciudadanía romana imitaban la vida en Roma. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han ido por aquí a un rancho de esos perdidos donde no pasó Dios? Y volteas a la derecha y hay unas casas californianas increíbles y unas camionetonas 4x4 del lado izquierdo, y dices: ¿esto está en el rancho? ¿Sí lo han visto? ¿Por qué? Porque te están diciendo cuál es su ciudadanía y te están diciendo que donde ellos vivan, así sea en el rancho, ellos son de donde son. Tremendo, ¿no? Así que en Filipo había colonias, había fraccionamientos cerrados, donde tú entrabas a ese fraccionamiento y literalmente estabas en una ciudad romana. Porque la gente vestía, vivía como en Roma y celebraban todas las fiestas romanas. Es decir, trajeron una porción de Roma a su colonia. En Monterrey, en el estado de Nuevo León, hay un municipio. No he ido aún yo, pero dicen que ese municipio es tan especial que hasta parece que las leyes son diferentes. Alguien lo llama el Dubái de México. Algo muy similar se hizo en la Ciudad de México con una zona que está ahí en Santa Fe. Gente que dice: yo estoy en México, pero no soy mexicano. Muchos de ellos lo último que hacen es mandar a sus hijos a escuelas en México. Porque aunque están en México, no son. Y a lo mejor traen el nopal en la frente como yo. Lo digo con respeto, pero entienden cuál es su ciudadanía. Mi pregunta es: ¿qué pasaría si los cristianos, qué pasaría si los hijos de Dios entienden su ciudadanía? No nos conformaríamos con un simple fraccionamiento, sino que a la colonia, al lugar donde estemos, atraeríamos las verdades del reino de Dios. Y si ven noticias, ahí no hay problemas de inseguridad. Es la ciudad más segura de México. ¿Por qué crees? Porque tienen una mentalidad diferente. ¿Sabes por qué los cristianos somos pobres, endeudados, afligidos y oprimidos? Porque todos tienen la mente de la cueva. Todos se quedaron en la cueva,
por eso les gusta de ver. Y presumen que son cristianos de la cueva. ¿Sabían que Dios regañó a David por meterse a la cueva? ¿Y sabían que Dios regañó a Elías por meterse a la cueva? Porque no era el propósito de Dios que se metieran a la cueva. Tienes que entender tu identidad. Y tienes que vivir de acuerdo a la cultura de tu reino o del reino al cual perteneces. Los cristianos anhelamos la venida de Jesús, porque cuando Cristo venga, este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo como el de Él. ¡Wow! Mi estado actual, mi estado presente va a ser transformado. Todo el cansancio, toda la enfermedad, toda la muerte va a ser aplastada por el poder del que levantó a los muertos, a Jesús. Y cuando este cuerpo mortal sea quitado de mí, seré semejante a Jesucristo. Y esa es la esperanza que yo tengo. Portar la divinidad de Cristo en mí, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo inmortal. Pero ahorita que estoy aquí, tengo que dejar en claro de dónde soy. Les digo algo con amor. Hay mucha gente que piensa que yo soy rico y ya algunos me lo han dicho en la cara. Ha habido gente que me llega a pedir prestado: pastor, présteme 100,000, pastor, présteme 150,000. Así me lo han dicho, en serio. No me piden de a 100 pesos a mí. ¿Sabes por qué es? No es porque soy rico, es porque tengo definida mi ciudadanía. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Tienes definida tu ciudadanía? Cuando David se metió en la cueva, se le olvidó lo que le dijo a Goliat. Cuando le dijo: no sabes, Goliat, contra quién estás peleando. Tú estás peleando contra el general de los escuadrones de Israel. Se le olvidó eso a David, porque se metió a la cueva diciendo: Saúl me va a matar. Se le olvidó cuál era su ciudadanía, se le olvidó cuál era su identidad. Cuando Elías se metió a la cueva, se le olvidó que Dios había confirmado que él era un profeta de Dios con fuego del cielo. Se le olvidó cuál era su ciudadanía. La enfermedad que no te deja, y si ahorita te duele, es un recado que el Espíritu Santo te está mandando. Es para decirte: ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Si tu ciudadanía fue comprada con el sacrificio de Jesús en la cruz, tu milagro de sanidad también. Dale ese aplauso a papá. Entonces Dios te habla, casa de ministerios, y te está diciendo: regresa, regresa, regresa. ¿A dónde? A tu lugar de origen, a tu principio. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 15 al 16. Mira cómo dice: no te pido que los quites del mundo. Padre, no te pido que me quites la enfermedad. Padre, no te pido que me quites la pobreza. Padre, no te quito que me quites el problema, sino que los protejas del maligno. Escucha esta verdad del reino: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. ¿Lo crees? Mi verdadero sentido de pertenencia: yo no soy de este mundo. Y si alguien me dice: ¿es extraterrestre? Sí, sí lo soy. Los aliens existen. Aquí está uno. Somos diferentes. Somos diferentes.
Si el cristiano entendiera el poder de Dios que hay en él, ay, diría mi tío, nos hacen los mandados. Pero yo admiro a esos que se han ido a Estados Unidos y traen Estados Unidos a México. Créemelo, los admiro y mis respetos, porque entendieron algo. Pero hay otros que se van a Estados Unidos y me dan pena. Lo voy a cambiar. Yo admiro a aquellos que aceptan a Cristo en su corazón y cambian su historia. Pero también hay otros cristianos que me dan pena. Cuando yo me enteré que cuando un papá entiende este principio, no manda a estudiar a sus hijos a escuelas de gobierno. Cuando yo me enteré que en México hay una escuela que solamente acepta gente con una mentalidad diferente, yo dije, hey, el diablo ha copiado el reino de Dios. La mayoría de políticos y empresarios que gobiernan México han salido de esa escuela de la que estoy hablando y después de ahí se van al extranjero. Pero en México salen de esa escuela. ¿Por qué? Ahora que estuvimos en cuarentena, esa escuela no cerró. ¿Por qué? Y cuando quisieron llegar a cerrarla, tramitaron un amparo y no les hicieron nada. ¿Por qué? Pero no me metan al bote con lo que estoy diciendo. Pero yo quiero que entiendas algo. Cuando una persona tiene definida su identidad, no se somete a esclavitud. Hace algunos años, cuando Dios nos dio la oportunidad de comenzar a educar a nuestros hijos, yo canté esa canción que dice, no voy a volver atrás. Y mis hijos no van a estudiar donde estudia el mundo. Porque mis hijos son hijos de reyes y merecen una formación, una educación distinta. Un montón de cambios tiene que haber aquí para los hijos de Dios. Muchos. Mira, vamos a Juan capítulo 16, versículo 28. Y Jesús reafirma ahora este principio. Salí del Padre. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Esta semana literalmente Dios me dijo, Iván, antes de que nacieses te conocí y en el vientre de tu madre te puse nombre. Esta semana Dios me convenció de que yo vengo del cielo. Caí en una nave que se llamaba Angélica. Vine al mundo y va a llegar el día donde tenga que dejar el mundo porque tengo que regresar al Padre. Dale ese aplauso a papá. Mi origen, mi fuente es el cielo, mi origen es el Padre. Por eso mi vida es diferente a la tuya y a las de otros. Y por más que traten de compararme, no va a haber similitudes. Por más que yo quiera ser como tú, no voy a poder, porque mi espíritu no me va a dejar. Mi espíritu viene del Padre. Hay una asignación. Y un día Dios me va a hablar y me va a decir, Iván, regresa. Se lo dijo a Jesús. Se lo dijo al rey Ezequías. Se lo dijo a Enoc, se lo dijo a Elías, se lo dijo a Juan. Y un día también me va a decir, Iván, regresa. Y voy a regresar al Padre si vivo aquí en la tierra de acuerdo a mi ciudadanía. Los hijos de Dios no estamos aquí en la tierra para procurar el anhelo
de mis vecinos o de los que me rodean. Los hijos de Dios estamos aquí en la tierra para glorificar a Dios y para servir a nuestra generación. El Espíritu de Dios en un cristiano verdadero, el Espíritu de Dios en un hijo de Dios, trae una revelación de hijo que hace que cambies tu manera de pensar y que cambies tu manera de vivir. Hace unos días alguien me dijo: pastor, su casa tiene que ser así. Y dijo estas palabras: porque usted no es normal. En lugar de sentirme ofendido, me sentí halagado. Yo soy anormal. Por eso mi casa, ¿cómo tiene que ser? Anormal. ¿Saben cómo es su casa? Normal. Porque ustedes, ¿cómo son? ¿Sí les caló? Se los dije con amor, Pero tienes que cambiar tu manera de pensar. Los hijos de Dios no estamos conformados a este mundo. Por tal razón no somos gente normal, somos anormales. Por eso constantemente estamos en conflicto con la sociedad, porque somos anormales, porque vamos en contra de la corriente. Oh, si alguno de ustedes entendiera lo que estoy predicando hoy. Mira, el Espíritu de Dios en los verdaderos cristianos trae esa revelación de hijo que se opone en contra al espíritu de este mundo. Y cuando tienes tu ciudadanía definida, eres dignificado. Todavía a la edad que tengo, de repente tengo sueños, y se los platico a mi esposa, donde me veo predicando en la Ciudad de México, donde me he soñado de pastor en algunas congregaciones en la Ciudad de México. Y de repente mi esposa me dice: ¿quieres regresar? ¿Verdad? Si aquí hay alguien que no haya nacido en Irapuato, va a estar de acuerdo conmigo que en algún momento te va a llegar el pensamiento de querer regresar a vivir en tu ciudad de origen. Y quien me diga que no, su patrón de conductas va a ser el siguiente: si en su ciudad de origen había ríos, va a buscar vivir en un lugar donde haya ríos. Si en su ciudad de origen había bosques, va a buscar vivir donde haya bosques. Lo que quiero decir con esto, que hasta naturalmente siempre estás buscando regresar a tu principio, porque hay gente que se casa y vive con sus padres. Bueno, eso es otra historia. Ok, muy bien, regreso. El principio al que tenemos que regresar no es naturalmente el lugar donde nacimos, sino es el lugar donde fuimos creados y de donde venimos. Y ese es el reino de los cielos. Y ahora nosotros tenemos que buscar traer el reino de Dios a cada uno de esos lugares. Una de las estrofas de la canción Soy Peregrino dice: hay un vergel. ¿Qué indica eso? Que ese hermano había vivido o conocía un lugar tan hermoso donde había un vergel y era su origen. Entonces él había ideado que en el cielo, ¿qué había? Un vergel. A mí si me preguntan qué hay en el cielo, hay una megacomputadora esperándome allí. Espero se entienda la expresión. Pero ese es el reino. El reino es tu principio, el reino es tu origen. ¿Sabes? Por naturaleza buscamos vivir en un lugar donde se mantenga la similitud del ecosistema donde nacimos o fuimos creados. Y voy a sanar una herida. ¿Me dejan?
El Centro Digital Genin no es una escuela, es una casta de líderes, de cristianos valientes del reino de Dios, con una mentalidad diferente. Yo no sé qué sienta la pastora cuando llega un niño y le dice: me quiero ir a la secu 5. Y luego llega la mamá: pastora, ya no va a estar mi hija aquí porque ella se quiere ir a la secu 5. ¿Sabes qué me están gritando, Josué? ¿Saben qué me están gritando? ¿Cuál es su origen? ¿Sí les caló? ¿O lo repito? Imagínense a Uriel: pastor, me voy a ir a la prepa oficial. ¿Por qué, mi hijo? Es que quiero evangelizar a este mundo que está corrompido. ¿Y quién crees que gane, hijo? ¿Tú a la prepa o la prepa a ti? Cuando alguien entiende su principio, dice el apóstol Pablo que hay cosas, hermano Marcial, que ni a la cabeza te deben de venir. Ni a la cabeza, ni un poquito. Pero cuando alguien está deseando los caldos de cebolla, me está diciendo cuál es su origen. A lo mejor sueno religioso, pero el que hambre tiene, ¿en qué piensa? En comida, en pan. Y el que quiere ir a la secu 5, ¿para qué quiere ir a la secu 5? ¿Cuál es tu ciudadanía? El problema que tienes no es Dios. Estás confundido. Hablas Spanglish, Alemanglish, Russonglish. Ya ni hablan bien español, ni hablan bien inglés, ni hablan bien alemán. No se les entiende ningún idioma, porque no son de ningún lado. Están como la India María. Un día voy a predicar de la unción de la India María. No son del cielo ni de la tierra, porque cuando pecan se esconden, y cuando adoran se esconden. ¿Dónde está el anhelo de tu corazón? ¿Qué quieres? Cuando yo entendí, porque muy seguido me soñaba predicando en la Ciudad de México, le dije a Dios: Dios, hoy yo decido volver mi corazón a ti. Y no es literalmente que quiera regresar a vivir a la Ciudad de México. Mi espíritu anhela regresar a ti. Entonces mi vida está enfocada en mi salvación. Y si algo hago, todo lo hago para regresar al lugar del cual vengo. Y para regresar al lugar del cual vengo, mis conductas tienen que reflejar que soy amigo de la cruz. ¿Hay amigos de la cruz aquí? ¿Hay amigos de la cruz aquí? Quiero invitarlos a ponerse en pie. Dios nos mostró que el año 2022 era un año de cosechas. Era un año donde íbamos a vivir y iban a ser manifiestas nuestras convicciones. Los que tienen más tiempo de congregarse aquí han de recordar que hace muchos años les dije: vamos a entrar a una etapa para aprender a desarrollar nuestra fe
y caminar en lo sobrenatural. Y entonces les dije, he estado orando, preguntándole a Dios cómo enseñar a la iglesia a ejercitar su fe y caminar en lo sobrenatural. Y en aquella predicación que di hace muchos años, les enseñé que la mejor y primer manera para caminar en fe era empezar a caminar en los milagros que son concretos. Los milagros que de cierta manera podemos explicar o podemos entender. Y desde ese día hasta el día de hoy, hoy es un día que es un parteaguas. En el lenguaje apostólico profético, hoy es un día de una unción de rompimiento. Ese día yo les dije, si no eres capaz de creer por el milagro de unos zapatos, no vas a creer por un milagro de sanidad. Y desde ese día hasta el día de hoy, cada que tenía la oportunidad, estaba predicando y enseñándoles a ustedes que para ejercitar nuestra fe, buscáramos milagros concretos. ¿Me prestas el micrófono, mija? Acá está el otro. Porque un milagro concreto, un milagro que podemos entender, que podemos explicar, nos lleva a entender lo que no podemos explicar y lo que no podemos entender. Iván, ¿vienes tantito? Hace unos días, Dios le daba una palabra profética a Iván y le dijo Dios, en ese momento no tenía empleo, y Dios le dijo que iba a regresar a trabajar a un lugar. En un minuto nos puedes explicar si Dios cumplió su palabra y cómo lo hizo. Bendiciones, hermanos, buenas tardes. Sí, el pastor justo aquí me decía que yo iba a regresar a trabajar a un lugar donde una persona, yo ya había trabajado. Entonces yo pensé que era en mi anterior trabajo, antes de yo meterme a trabajar por mi cuenta. Y de hecho le mandé un mensaje y no me respondió. Entonces yo dije, yo voy a creer en esta palabra. Total de que me habló una persona que yo ya trabajaba mucho antes con él. Él estaba en una posición, o él está en una posición ahorita de director. Me presentó con el dueño de la empresa. Y ahorita, bueno, estamos desarrollando muy buenos proyectos y las cosas se están dando de manera sobrenatural. Y en ese momento yo entendí que si nosotros luchamos con Dios acerca de las palabras que Dios nos da, es ir en el camino equivocado. Yo no creía de verdad, porque yo en lo que estaba haciendo seguía recibiendo empresas para trabajar con ellas, pero no proliferaban, no fructificaban. Ahora que estoy trabajando con ellos apenas hace unos días, las cosas se están dando de manera increíbles. Las casas están, que tiene un negocio de casa, está vendiendo de manera increíble con todo lo que yo estoy haciendo. Me dieron el puesto, me acomodaron los horarios como yo quería, me dijeron que yo podía hacer las cosas que yo también estaba haciendo, me dieron todos los medios, me dieron un teléfono, me dieron dinero, me dieron las cosas. O sea, es increíble cuando Dios habla y te dice que va a suceder algo, y si tú lo sigues de corazón, si tú lo sigues en fe, las cosas se dan, hermanos. ¿Podemos dar un aplauso a Dios? Este tipo de milagros, de alguna manera los podemos entender y los podemos tocar, porque él no tenía trabajo y hoy tiene trabajo. Naturalmente está posicionado, y me platicaba él que el dueño de la empresa es cristiano, y el dueño de la empresa tiene en primer lugar ¿a quién? A Dios. Y cuando se dio cuenta que él era cristiano y cuáles eran sus convicciones, le dijo: establece el reino aquí. ¿Sabes quién hace eso? ¿Sabes quién hace eso? Desde hace muchos años yo les dije que íbamos a entrar a una dimensión donde íbamos a ejercitar nuestra fe para pasar a lo sobrenatural. Milagros como el de Iván hay muchos. Le das el micrófono a mi hermano Marcial, por favor. Hermano Marcial, hace unos años él dijo: yo quiero que mis hijos estudien en Geni. El hermano Marcial
es un obrero, tiene un salario de obrero y trabaja por turnos. No estoy diciendo esto para hablar negativamente, lo que quiero que vean es una realidad del contexto. Un obrero en México no tiene la oportunidad de poner a sus hijos en una escuela particular, porque el salario no da. ¿Cuántas colegiaturas debe, hermano? Gracias a Dios vamos al corriente. No debe ninguna colegiatura y tiene 2 hijos. ¿Qué les puede decir a los hermanos en cuanto a cómo Dios bendice el área financiera? Pues sí, esto realmente es fe y creerle a Dios, porque mes con mes Él nos sorprende, porque realmente con mi trabajo solamente es para mantenernos, y todo lo demás son milagros que Dios hace, son trabajos que me pone de un día para otro cuando hay que hacer los pagos. Son trabajos, gente que me habla, gente que ni conozco y ¿sabe qué? Quiero que me haga un trabajo. Hay gente que dura meses esperándome porque le recomiendo a otra persona, dice no, yo lo quiero a usted. Pero hemos visto que es la bendición de Dios para suplir, igual para mi hijo también, de lo que ocupa de la música también Dios ha estado supliendo, porque realmente si nos ponemos a pensar no sabemos ni de dónde ha salido todo. ¿Usted cree que Dios existe? Sí. Y es real. Amén. ¿Podría exhortar a la iglesia a creerle a Dios? Sí, hermanos, realmente hay que poner nuestra fe en Dios y no en el hombre y no en las cosas. Enfoquémonos en Dios y Él suple, porque Él sabe lo que necesitamos, no lo que queremos. Él sabe qué nos conviene y qué necesitamos, porque a veces nosotros pensamos en cosas que no nos ayudan, pero nos enfocamos, yo quiero esto, pero realmente Dios sabe qué necesitamos y Él siempre está ahí dándonos en el momento. Él ahorita mencionó que la necesidad de que su hijo esté en la alabanza pues ha generado una inversión. El mes pasado, con su salario que tiene de obrero, pagó sus colegiaturas. Ahí el muchacho, espero que valore, si valora su Uriel o no. ¿Tú crees que Dios existe? Ahí el muchacho tiene un iPad. Yo no sé cuántos de ustedes han soñado con comprarse un iPad. Él tiene un iPad ahí y tiene otra tableta Samsung. El mismo mes compró su iPad y compró su tableta Samsung de contado. ¿Sabes quién hace eso? ¿Sabes quién hace eso? Yo no cambio mi ciudadanía, hermano celestial, por la terrenal, porque en la tierra hay deuda, en la tierra hay deseos. Ay, yo quiero un iPad, ay, yo quiero una tableta. Y ese muchacho le dio Dios 2 en la misma semana. Yo no cambio mi ciudadanía celestial por la ciudadanía terrenal llena de límites. Gracias, hermano. Creo que hay muchos más milagros y testimonios que contar allí. Hace muchos años Isa no tenía casa propia. Y si ella ve su realidad, no podía tener casa, porque ¿cómo sacabas un crédito si no estás asegurado? Están pagando su casa. Dice una canción que yo sería un ingrato si negara el amor de Dios. Una persona que no está asegurada y que no ha trabajado asegurado tiene una casa a crédito. Explíquenme eso. Explíquenme. Bueno, hace años les dije, vamos a entrar en un ejercicio de la fe, porque el Señor nos ha hablado que Casa de Ministerios es una iglesia que no es de este mundo, es una iglesia celestial, donde el poder que levantó a Jesús entre los muertos, donde el poder que va a transformar este cuerpo en un cuerpo a semejanza al de Cristo está aquí. Y les dije, vamos a desarrollar nuestra fe
en todos los milagros concretos que podamos hacer. Pero hoy hay una unción de rompimiento y hoy ese tiempo termina. Decreto en el nombre de Jesús que hemos conocido a Dios y que le creemos de tal manera que estamos listos para entrar a la dimensión de la sobrenaturalidad, donde ya no nos interesa entender el milagro ni explicarlo, porque sabemos quién es Dios. Y no nos vamos a preocupar por saber cómo lo va a hacer. Si Él dijo es. Dale ese aplauso a papá. Pero ese estilo de vida no es para terrícolas. Porque las cosas del Espíritu solamente se disciernen espiritualmente. Esto es para ciudadanos del cielo, para hombres y mujeres que no viven como gente normal. Nuestra vida no es normal. La vida de la gente normal es una vida sujeta a pasiones y deseos. La vida de los ciudadanos del cielo es una vida sujeta a la hambre o al hambre y sed que hay de la justicia de Dios, a la hambre y sed que hay de la palabra de Dios. Y nuestro espíritu clama: tengo hambre y sed. Y el salmista dice, se compara al ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Yo anhelo la presencia de Dios, yo anhelo la palabra de Dios. Yo lo que más deseo es estar ahí, papá, cuando menos en los atrios de tu casa, sirviendo como ujier. ¿Te imaginas un equipo de hombres y de mujeres deseando al menos ser ujier? ¡Wow! Mi manera de pensar está cambiando. Porque hoy soy ujier, pero mañana voy a estar predicando, mañana voy a estar poniendo mis manos sobre los enfermos, porque sé que ya están sanos. Yo te quiero retar en el nombre de Jesús y vamos a hacer una oración. Vamos a desatar esa unción de rompimiento. Dios ha declarado muchos años atrás que el reino de Dios está establecido en este lugar y que los milagros, la sobrenaturalidad de Dios es el deseo de Dios, que nos sigan. Levanta tus manos al cielo. En el nombre de Jesús decreto, papá, declaramos que el Centro de Llevamiento Casa de Ministerios, Padre, se ha ejercitado en la fe. Hemos caminado, papá, en milagros sobrenaturales. ¿Qué podemos tocar? Porque antes no tenía un iPad y hoy tengo un iPad. Antes no tenía un medio de transporte y hoy tengo un carro, tengo una moto. Antes no tenía una casa, pagaba renta y hoy estoy pagando una casa. Antes mi salario, aunque era pequeño, no me alcanzaba. Hoy el salario no importa si es pequeño, si es mediano, si es grande. Tengo tu provisión y es suficiente. En el nombre de Jesús, desata una unción de rompimiento, Padre, en Casa de Ministerios. Y te digo, Padre, estamos listos para caminar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, en el poder creativo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Porque por tu palabra las cosas fueron creadas y por tu palabra subsisten. En el nombre poderoso de Jesús, en este momento, su nuevo tiempo para Casa de Ministerios, donde nos levantamos, papá, identificados como hijos tuyos, y como hijos tuyos, herederos y coherederos. Y por tu palabra, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos hoy está entre nosotros para favor nuestro. Y cualquiera que dijere al monte, quítate, no dudando, sino que cree lo que dijo, en el nombre de Jesús es hecho.
Padre, abre los cielos sobre esta casa. Y declaro esa unción de rompimiento hoy, papá. No volveremos a ser los mismos. No volveremos a ser los mismos en el nombre de Jesús. Habla prakakanda la brava. Y bla brava estanda raba. Oblima kramas tarribas tarrabas. Obliva cromocostominas. En el nombre de Jesucristo yo creo tu palabra, Señor. Y sé que es el tiempo de tu visitación en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios y gracias. Dios es Dios de propósitos. En Dios todo tiene un porqué y Dios tiene todo un para qué. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿para qué quieres sanar? ¿Para qué quieres que Dios sane tu matrimonio? ¿Para qué quieres que Dios cambie tu historia? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que Dios transforme el corazón de tu esposo o de tu esposa y dé un matrimonio nuevo? ¿Para qué? En Dios no hay consentimiento y en Dios no hay un para nada. Todo tiene un porqué y un para qué. Vuelvo a preguntar, ¿para qué quieres sanar? ¿Qué vas a hacer con tu sanidad? ¿Para qué quieres el milagro? ¿Qué vas a hacer con el milagro? ¿Estás listo a caminar como ciudadano del reino? Si cambias tu manera de pensar, mucha gente te va a dar la espalda. Muchos de los que hoy se hicieron llamar tus amigos se van a alejar de ti. Pero no te preocupes. Hay alguien que está abriendo sus brazos para recibirte y consolarte. Amén.